Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Muy buenos días, mi nombre es Felipe Mejía, soy interno UDA. Hoy les voy a hablar sobre las malformaciones más comunes del uraco. Entonces, aquí traigo pues como un derrotero de los temas que vamos a abordar durante la charla, un poco de anatomía y embriología, la epidemiología de estas malformaciones, la clasificación que encontramos en ellas, la presentación clínica más común, las herramientas diagnósticas y el manejo, y los abordajes quirúrgicos y algunas conclusiones pequeñas pues que traje sobre la revisión bibliográfica que realicé. Entonces, en cuanto a la embriología, nos encontramos que durante la segunda semana de gestación, pues el embrión está compuesto o está establecido como un disco bilaminar que está conformado por un ectoblasto y un mesoblasto. Y ese disco, a su vez, pues con estas dos capas, permite que se alojen dos cavidades, una cavidad amniótica y el saco vitelino como tal. En este último se permite o se forman el intestino primitivo y tanto el intestino primitivo como la cloaca propiamente del embrión, que va a ser el precursor propiamente de la vejiga primitiva o de la vejiga embrionaria. Más o menos entre la semana 4 a 7 de gestación, a nivel del ombligo, va a ocurrir una división de la cloaca en una porción anterior y posterior por un influjo pues, de las células mesenquimales, y esto va a formar que la porción anterior se convierta o se constituya como el saco urogenital, que es propiamente quien en su porción anterior o en su porción más cefálica va a establecer la vejiga urinaria, y la otra porción posterior va a ser el saco anorrectal, que es de ahí donde se va a formar pues, el ano del recto. Em, Esta porción, la porción cefálica del saco urogenital, va a estar más proximal a la porción ventral del alantoides, lo que permite o lo que hace que se salgan unas proyecciones directamente desde el alantoides hacia la cloaca, formando un, un conducto con un lumen permeable llamado, pues, o que vamos a conocer como el uraco, que lo que va a permitir este uraco es generar o desechar, pues como todos los residuos nitrogenados y el intercambio de nutrientes entre el embrión y la placenta como tal. Más o menos entre la semana 20 a 24, o sea, en el cuarto o quinto mes de gestación, la vejiga desciende desde su origen, pues, a nivel del ombligo hacia la pelvis. Recordemos, pues, que no va a llegar completamente, o sea, no va a ascender completamente hacia la cavidad pélvica, porque, pues, en los niños vamos a encontrar que la pelvis tiene una porción intraabdominal, que es el domo de la vejiga. Entonces, en este descenso va a generar un estiramiento que lo que va a un estiramiento de esta comunicación que lo que va a hacer es o va a tener como consecuencia una obliteración de ese lumen uracal, precediendo pues a la formación de un cordón de características pues, histológicamente fibromuscular, conocido pues como el ligamento umbilical medio, que es como el remanente fisiológico que vamos a encontrar en los adultos del uraco. Entonces, bueno, el uraco es un cordón fibroso de 5 a 10 centímetros de longitud, con 8 a 10 milímetros de diámetro. Como ya habíamos dicho, pues es una estructura tubular que se forma durante el desarrollo embrionario y está encargado de comunicar la vejiga embrionaria con el alantoides para cumplir esa función de desecho y de intercambio de nutrientes. Anatómicamente, pues está ubicado en el espacio de Retzius, que es ese espacio que hay entre la vejiga y el pubis. Y se va a ir hacia craneal, en línea con la línea media, a insertarse en la fascia umbilico-vesical, y en la fascia umbilico-vesical pues a llegar hasta el ombligo. Va a tener unas relaciones anatómicas como tal hacia lateral con los ligamentos umbilicales laterales, que son las remanentes como tal de las arterias umbilicales pues, que hacen parte del cordón umbilical. Hacia anterior va a tener una relación con la fascia transversalis y hacia posterior va a estar relacionado directamente con el peritoneo parietal. Podemos encontrar lo que también, pues aquí tenemos una imagen que nos explica directamente cómo la disposición, el uraco vendría a ser esta porción medial que encontramos aquí, que se va a terminar insertando en el ombligo. En cuanto a la histología,
nos encontramos que el uraco está conformado por tres capas en su momento pues, de vida embrionaria. Una capa más interna con epitelio transicional, que es en el 70% de los casos, y esa conformación pues, por ese epitelio va a ser lo más susceptible, lo haga más predisponente, más susceptible al desarrollo de neoplasias. Y en el otro 30% de los casos vamos a encontrarnos un epitelio más bien columnar. Luego en la segunda capa nos vamos a encontrar una capa submucosa intermedia que está conformada por tejido conectivo y que rodea la capa más interna. Y finalmente vamos a encontrar una tercera capa muscular que se continúa con el músculo detrusor de la vejiga. Cuando el uraco se llega a obliterar, estas capas pierden su diferenciación y vamos a encontrar que en el momento pues, de hacer el corte no se va a diferenciar muy bien este tejido. Aquí les traigo pues como tal, en esta foto vemos el epitelio transicional en donde está la flechita. A ver si lo puedo acercar. Y en esa otra porción vamos a tener uno de los de la histopatología más agresiva que vamos a encontrar ya en el caso cuando estamos hablando de las neoplasias malignas del uraco, que vamos a hablar más adelante. Es la histología de células en anillo de desecho, que tiene pues como un comportamiento más intestinal. Esto porque en cuanto a la epidemiología, pues hace muchísima falta la evidencia de la epidemiología del uraco porque es una entidad poco común y la mayor parte de la bibliografía de la literatura reportan o bueno, sale de reportes de caso con datos muy variables en presentación, en diagnóstico y en enfermedades pues, asociadas. Pero, pero podemos encontrar que dentro, pues como haciendo una revisión juiciosa de la bibliografía, encontramos que es más común en hombres que en mujeres. El trastorno más común va a ser el quiste del uraco. Tiene una mayor prevalencia, perdón, tiene una prevalencia en niños de 1 en 150.000 nacimientos y en adultos va a ser 1 en 500.000. Y vamos a encontrar que al momento del diagnóstico nos vemos como no con un protocolo establecido, sino que la mayoría de estas entidades van a ser hallazgos incidentales. Aquí les traigo pues un estudio que habla mucho, que es muy importante cuando se habla de este tema. Es un artículo publicado en 2015. Es un estudio retrospectivo monocéntrico en un hospital infantil en Tennessee que incluyó la revisión de 64.800 pacientes de menores de 18 años que fueron o que les realizaron una imagen abdominal entre el 2000 y el 2012. Encontraron pues que hay una prevalencia de esta patología o de estas malformaciones del 1% con 721 anomalías detectadas, de los cuales solamente 667 fueron hallazgos incidentales, pues no es un número pequeño con respecto a la muestra, y el 64% de los pacientes fueron hombres. Este estudio termina, como les decía, termina siendo muy importante para el pronóstico del adenocarcinoma más adelante y lo vamos a discutir en momentos más adelante. En la tablita pues, podemos encontrar que el 89% de estos pacientes de 600, sí, el 89% de los pacientes que encontraron la anomalía del uraco, pues encontraron un remanente como tal y pues un remanente inespecífico, perdón. Y dentro de esos más comunes era el quiste del uraco el más prevalente en esta cohorte. Luego también les traigo abajo un poquito un estudio longitudinal retrospectivo de 180 pacientes que se les diagnosticaron remanentes del uraco, de los cuales 46 de ellos fueron pediátricos, 25 niños y 21 niñas, y 130 fueron adultos, 86 hombres y 44 mujeres. 20 de estos niños pues tuvieron una presentación sintomática y 3 de ellos se les hicieron el diagnóstico durante la cirugía. Y la anomalía más frecuente en estos casos fue el quiste del uraco con el 54% de los casos. Entonces ya cuando vamos a abordar un poquito más ya dentro de estas patologías nos encontramos que hay una clasificación que las divide
como tal congénitas y adquiridas. Las congénitas, podemos encontrar el uraco persistente que corresponde del 10 al 48% de los casos, el seno umbilicoracal que corresponde entre el 18 al 43% de los casos. Como les digo, hay mucha bibliografía que varía mucho la incidencia de estos, perdón, la prevalencia de estas malformaciones. El quiste uracal, que es entre el 31 y 43% de los casos, y el divertículo vesículo uracal, que termina siendo el de menor prevalencia, entre el 3 al 40%, al 4% de los casos. Entonces, ya adentrándonos en cada una eh, de estas anomalías, pues vamos a empezar con el uraco persistente. Como tal, es la única malformación que se puede considerar puramente congénita, es decir, que no puede haber una condición una condición que haga que se adquiera esta patología o esta malformación, eh, que finalmente es el resultado de una obliteración inconclusa o una falta de obliteración como tal de este remanente o de este uraco, lo que hace que se permita o que persista una comunicación entre el ombligo y y la vejiga. Muchas veces, o bueno, perdón, rara vez el lumen es sumamente estrecho, pero permanece pues un conducto persistente, lo que puede explicar que en algunos casos sean asintomáticos. Como les digo, pues no es tan prevalente, ocurre entre 3 de 1 millón de cada millón de nacidos vivos. Las infecciones terminan siendo como las complicaciones más frecuentes con clínica pues, de un drenaje de la infección a cualquiera de las dos salidas pues, que tiene el conducto, como es el ombligo o la vejiga. Tiene otra complicación muy grande, muy importante, que son los tumores. Más frecuente, pues, otra de las complicaciones más frecuentes que terminan siendo los tumores de características malignas, y eso se hace mediante pues, la confirmación de ayudas diagnósticas como la tomografía, y permite pues que nos podamos establecer en el riesgo del desarrollo de neoplasias en estos pacientes. La clínica, perdón, el momento de la detección prenatal termina siendo algo importante y se muestra como un quiste del alantoides en la ecografía, y esto nos va a permitir tomar una decisión respecto a la forma del parto, pues ya que si se da un parto vértice espontáneo puede haber una compresión del cordón umbilical generando un edema de la jalada de Wharton, pues comprimiendo este conducto, predisponiéndolo más a infecciones y o a complicaciones. El diagnóstico, hay una gran variabilidad e inespecificidad en la clínica, pues como tal del uraco, y hace muy difícil pues el diagnóstico, y comúnmente se ha usado la ecografía como herramienta diagnóstica de primera línea en los pacientes sintomáticos. Hay muchos estudios que calculan pues como un valor predictivo positivo del 83% y un valor predictivo negativo del 25% en esta ayuda diagnóstica, y una sensibilidad del 79% y especificidad del 30%, es decir, que puede detectar pues anomalías uracales, pero tiene poco poder en detectar pacientes sin los remanentes del uraco. El diagnóstico requiere pues unos estudios adicionales de imágenes que se realizan una vez se encuentran como algunos hallazgos sugestivos, y pues hay muchas ayudas dentro de las que podemos, o dentro del mazo de posibilidades que tenemos. Dentro de eso está la cistografía miccional, que ahorita no entró como en desuso porque tiene una sensibilidad baja, y se usa, o bueno, tiene como un apartado importante, pues es cuando se llega a sospechar la asociación de este remanente del uraco persistente con la entidad de valvas uretrales posteriores. Aquí traemos pues que en la ecografía vamos a encontrar una estructura tubular de paredes que se tienden a ser hipoecoicas, que se extienden tanto desde la vejiga hasta el ombligo. Este es un corte longitudinal, y este es un transverso pues como tal del remanente del uraco. Les traje pues un estudio que se publicó en el Journal of Pediatric Surgery en 2013. Es un estudio retrospectivo de una cohorte de pacientes diagnosticados con remanentes del uraco entre junio de 2006 y diciembre de 2010, que querían evaluar la presentación. Lo que querían hacer era evaluar la presentación clínica, el diagnóstico, el manejo quirúrgico y no quirúrgico de estos pacientes que se les había realizado un diagnóstico de una anomalía uracal.
Encontraron pues que fueron 103 pacientes con remanentes del Uraco, de los cuales 78%, perdón, 78 tenían una presentación sintomática y 18 de ellos eran pacientes asintomáticos. El diagnóstico en la mayoría de los casos fue incidental y se realizó en el 85% de ellos mediante la ecografía abdominal. Siguiendo con la otra malformación, una de las más común de todas, como ya lo veníamos diciendo, se desarrolla pues cuando hay una obliteración inconclusa en la porción medial inferior del uraco, dejando pues como una dilatación que no tiene comunicación ni con el ombligo ni con la vejiga. eh, y termina siendo pues como la que puede tener mayores complicaciones en cuanto a infecciones. Generalmente se presentan en el tercio medio o bajo del uraco y son relativamente pequeños y muy sintomáticos generalmente. En algunas ocasiones puede haber una variante de ellas o de este quiste uracal que alguna bibliografía también lo puede reportar como una variante del seno uracal, y es cuando hay una recanalización temporal de cualquiera de los extremos del uraco, pues con el lumen del quiste. Es poco común y se ha visto pues que no requieren tratamiento quirúrgico normalmente, pues ya que cierran espontáneamente. Cuanto a la presentación clínica, vamos a encontrarlo principalmente dado por infección, ya que es la complicación pues más prevalente del uraco. Puede tener un tamaño muy variado, aunque generalmente, como hemos dicho, pues es más pequeño, y cursan pues como en algunas ocasiones ya pacientes con una infección muy severa, una triada de una masa medial suprapúbica con secreción a través del ombligo y sepsis. El diagnóstico puede llegar a ser muy complejo y se tiene que incluir dentro de los diferenciales de abdomen agudo, o bueno, en realidad todos los remanentes del uraco entran dentro de los diferenciales del abdomen agudo, pues ya que se puede confundir con una apendicitis o con un divertículo de Meckel. Una complicación muy importante es la formación de un absceso que pueda llevar a peritonitis aguda por ruptura del mismo, pues ya sea traumática o espontánea. Y también pues hay otras clínicas más inespecíficas que incluye pues como retención urinaria, hemorragias, hematuria, y esta última es uno de los predictores más importantes pues en cuanto a transformación neoplásica dentro de todas las entidades pues de remanentes del uraco. También puede haber obstrucción intestinal, fístulas enterales o vesicales o cutáneas en el desarrollo pues, de la clínica. Como ya pues lo hemos dicho, el diagnóstico se puede hacer mediante la ecografía. Vamos a encontrar una dilatación sin comunicación como tal con la vejiga ni con el ombligo, y requiere pues algunos estudios adicionales de imagen una vez pues se encuentren como hallazgos sugestivos en la ecografía. Eh, en la tomografía, que puede ser como la imagen de elección que pues podemos, que se escoge, pues, perdón, la imagen de elección al momento de confirmar el diagnóstico. eh, Además, pues termina siendo como el de elección o de primera línea cuando el paciente tiene signos de infección sistémica. Podemos encontrar como tal la dilatación sin comunicaciones con una zona hipointensa o a nivel central. Y también podemos presentarnos o tener a la mano pues la resonancia magnética, que nos va a permitir como evaluar muchísimo mejor la degeneración pues de estos quistes uracales, detectar si la presencia de algún adenoma y evaluar directamente los tejidos blandos. Vamos a encontrar una lesión de paredes pues delgadas, hipointensas. Bueno, aquí nos vamos a ver bien. Eh, Hipointensa pues en T1 e hiperintensa en T2. Vamos siguiendo pues como con las presentaciones de las anomalías del uraco. Encontramos el seno del uraco, pues que es el producto de una obliteración incompleta de la porción proximal, perdón, sí, de la porción proximal del uraco, haciendo que haya una comunicación persistente entre el trayecto pues del uraco y el ombligo, y el resto del trayecto va a tener una obliteración completa, completamente, es decir, no va a tener ninguna comunicación con la vejiga. Esta persistencia pues, de comunicación con el ombligo puede dar a lugares a drenajes pues, como espontáneos o de fluido seroso, mucoso o serohemático, con la presencia de una masa abdominal que puede llegar a ser dolorosa o no.
Eh, Como les había dicho, está asociado con los quistes uracales después de infecciones, es decir, un seno alternante que finalmente deja de ser alternante y se vuelve persistente o permanente por esa recanalización, con secreción purulenta a través del ombligo, dolor abdominal. Y pues cuando ya hay una complicación más sistémica y más compleja, pues vamos encontrando la misma triada que hablábamos ahorita en el quiste. Sin embargo, aquí la masa va a ser medial e infraumbilical. El gran problema, pues, como de todas las infecciones de estas patologías, es que la inflamación crónica puede llevar a una metaplasia de las células del uraco, lo que puede conducir a a la formación de una neoplasia directamente. En el diagnóstico del seno uracal vamos a encontrar que pues, termina siendo un hallazgo incidental con la clínica que ya habíamos dicho, dolor periumbilical, sensación de masa y descargas umbilicales que pueden o no ser periódicas. Eh, y pues para confirmar el diagnóstico particularmente de esta entidad, pues se puede hacer una sinografía para comprobar la ausencia de comunicación del tracto del seno del uraco con la vejiga. Finalmente, encontramos el divertículo del uraco que se da por una falla en el cierre de la porción vesical. Eh, es decir, no tiene comunicación con el ombligo y se forma como una protrusión a nivel de la vejiga, dando un divertículo verdadero, pues ya que contiene todas las capas como tal de la vejiga, sí, de la vejiga. Eh, esta, esta protuberancia pues tiene una apertura amplia y con muy buen drenaje, entonces por lo cual puede llegar a ser asintomática durante muchos años. Y se puede presentar también la ruptura espontánea o traumática como tal de este divertículo y síntomas más inespecíficos como la obstrucción del tracto urinario, infecciones urinarias recurrentes o la formación pues, de cálculos a nivel de la vejiga. El diagnóstico como tal, la mayoría va a ser hallazgos incidentales. En la ecografía, en la TAC o en la resonancia vamos a encontrar una protrusión tubular a nivel medial en el domo de la vejiga que se va a proyectar hacia el ombligo sin comunicación con él. Entonces aquí en la resonancia podemos ver esa dilatación como tal en este corte coronal y en este corte sagital. También lo vemos en la tomografía. Entonces, como han visto, pues hay unas signos y síntomas muy específicos de cada uno de las malformaciones del uraco. Sin embargo, la mayoría se presenta pues con una clínica muy inespecífica, con dolor abdominal, con fiebre, disuria, una masa periumbilical, infecciones urinarias a repetición, hematuria, episodios de retención urinaria o intestinales, que hacen pues que en el momento del enfoque diagnóstico terminan siendo como muy inespecíficos o muy poco sugestivos para poder sospechar una patología del uraco. Hay unas manifestaciones específicas pues de cada una de ellas y asociaciones muy diferentes pues como dentro de las diversas presentaciones como las valvas uretrales o la atresia uretral en el uraco permanente. Ya hablando un poquito más del apartado de las entidades adquiridas, pues vamos a encontrar que las infecciones son la complicación más común y pueden generar que un uraco que se había presentado inicialmente como una obliteración completa, pues que no había estado anteriormente, se recanalice y sea persistente. Se da normalmente infecciones por colonización polimicrobiana a través pues como de la vía hematógena, linfática o vesical. Y las entidades o los patógenos más comunes terminan siendo el Staphylococcus aureus y la Escherichia coli. Dentro de las neoplasias, pues vamos a encontrar que son entidades que se presentan en edades tardías, por lo cual pues no vamos a ahondar mucho en esta presentación, excepto pues como tal en el adenocarcinoma. Eh, Volviendo pues como a las generalidades de las neoplasias, hay mayor porcentaje de malignidad, son las más frecuentes. Sin embargo, las neoplasias benignas tienen un componente pues que hace que imiten la presentación de como tal de la malignidad.
Los carcinomas pues del uraco representan, aunque sea una entidad poco frecuente, pues sí representa el 1% de los cánceres de vejiga. Y nos encontramos que al menos el 34% de los cánceres de vejiga tienen un origen a nivel uracal, por eso es como muy importante como tenerlo presente en el momento diferencial. Entonces, en cuanto a las infecciones, nuevamente, pues son síntomas muy inespecíficos: dolor abdominal, distensión, fiebre, eritema, piuria y en ocasiones pues una masa palpable. Eh, Van a estar colonizados más frecuentemente por Staphylococcus aureus E. coli, aunque pues hay otras entidades como el Citrobacter o la Klebsiella o el Proteus que pueden estar ahí presentes también. Y pues en una infección severa, las complicaciones pueden darse o pueden ser fístulas, abscesos y abscesos con riesgo pues de peritonitis, perdón, y sepsis por ruptura espontánea. El método diagnóstico pues que vamos a encontrar es la ecografía, el TAC o la resonancia magnética. Perdón, es que sonó un código azul aquí. En cuanto al diagnóstico pues, de las infecciones del uraco, pues vamos a encontrarnos una ecografía con un engrosamiento con engrosamiento de las paredes del uraco y un aumento en la cogenicidad compleja. Esta es una ecografía de un paciente de 18 años con infección del remanente del uraco. Pues podemos apreciar una estructura tubular mucho más aumentada, con las paredes más engrosadas. Y este es un corte pues transversal que lo podemos ver mucho mejor con ese engrosamiento de las paredes. Y en esta otra ecografía pues podemos ver una ecografía ya de seguimiento posterior a la antibiótico-terapia de este mismo paciente, que muestra ya un uraco como tal sano, con una imagen tubular hipoecoica que está localizada entre el ombligo y la vejiga. Y pues que el tamaño sí cambia y se altera notablemente o considerablemente. Esta es otra paciente de 36 años con dolor preumbilical, eh, que podemos apreciar pues en la tomografía, un corte sagittal, una imagen hipodensa, sugestiva pues como de una colección, y en la ubicación como tal del seno uracal. Y en el corte axial apreciamos pues un engrosamiento de los tejidos adyacentes o los tejidos blandos hacia la derecha, pues en los rectos abdominales, como sugestivo de una infección o una colección. Entonces, el manejo de estas infecciones del uraco van a ser manejo conservador en la mayoría de los casos. Se prefiere pues como una antibiótico-terapia de amplio espectro, guiada pues como tal por cultivos o de forma empírica por los gérmenes más frecuentes. La indicación pues del drenaje percutáneo quirúrgico solamente se da en caso o solamente está en caso de presentar una colección abscedada, y el manejo quirúrgico termina siendo algo muy debatido, pues, pero se recomienda que si el paciente presenta infecciones a repetición, se debe considerar un segundo tiempo quirúrgico. Si el paciente, un segundo tiempo quirúrgico, pues se le da primero la antibiótico-terapia y se programa pues para la resección del uraco como tal. Sin embargo, si el paciente se presenta como un abdomen agudo y se lleva a cirugía, pues se debe hacer una resección del hallazgo a nivel intraoperatorio. Ahora hablando pues como de las neoplasias, encontramos pues que el adenocarcinoma es el más común. eh, son carcinomas que producen mucha mucina extracelular e involucran la capa muscular y los tejidos blandos perivesicales. Tienen un muy mal pronóstico, aunque es muchísimo mejor pues con respecto al carcinoma uroterial de vejiga. Y es la ubicación retroperitoneal hace parte pues como de esos factores que inciden en ese mal pronóstico, porque hacen que los adenocarcinomas permanezcan quiescentes hasta que se llega al momento, pues quiescentes y asintomáticos hasta que se llega al momento del diagnóstico en una etapa más avanzada, eh, lo que hace que
que no se pueda como hacer mucho, pues, o lo que hace que pueda ser más resistente al manejo tanto conservador como quirúrgico, o que pueda ser una masa pues que llegue a ser irresecable. Es más prevalente pues en los hombres que en las mujeres de edad pues media avanzada, y se ocurre pues directamente, como hemos dicho, por una metaplasia a consecuencia de una inflamación crónica de ese epitelio del remanente del uraco, eh, que lo que lo hace es pasar de un epitelio transicional a un epitelio columnar. La clínica de estos pacientes van a ser dada por el gran tamaño de la masa, con un gran componente de síntomas extravesicales, porque el resto pues comparado con el resto de tumores de vejiga, va a estar dada por dolor abdominal, una masa suprapúbica, la presencia o no de drenaje purulento o hemático a través del ombligo o de la vejiga. ¿Alguien levantó la mano? Perdón, fue un error. Vale. Eh, la presencia pues también de síntomas irritativos urinarios, eh, y pues la sensación como tal del dolor. Al momento del diagnóstico, como el 90% de los adenocarcinomas se van a presentar en la porción más adyacente a la vejiga y crecen en dirección craneal. Vamos a requerir una anamnesis y un examen físico muy juicioso, muy cuidadoso. Podemos usar algunos exámenes, aunque en realidad no están pues como mucha evidencia que los respalde, el uroanálisis o el grano de orina. Y como tal, como todas las patologías sentidas del uraco, podemos realizar una ecografía, que vamos a encontrar una masa pues de la línea media con una ecogenicidad compleja en su presentación. Hay algo muy patognomónico, pues, como tal de los adenocarcinomas del uraco, y esa es la presencia de calcificaciones adyacentes en la pared abdominal. Tanto la resonancia como la tomografía, pues, permiten estadificar al paciente en el caso de que tenga una lesión tumoral, definiendo, pues, la localización, la extensión y su relación con otras estructuras. Nos permite confirmar esos hallazgos, y el carcinoma uracal lo vamos a observar como una lesión quística y sólida, o puede ser incluso mixta, y usualmente aparecen masas mediales adyacentes al domo de la vejiga con la extensión al espacio de Retzius, demostrando pues como una alteración heterogénea en la atenuación de las imágenes, que pueden ser compatibles con contenido mucinoso. La presencia de calcificaciones, como ya les había dicho, pues está presente en el 70% de los casos hacia la periferia de la masa del uraco, y podemos ver como tal en la resonancia unas áreas focales heterogéneas con intensidad alta en T2, que son con sugestivas de contenido mucinoso, y en T1 se ven isointensas, luego pues como la administración del contraste. Entonces, aquí les traje una tomografía que muestra en el corte axial, pues, una gran masa desde la cara anterosuperior de la vejiga, en dirección, pues, al ombligo, con un engrosamiento de sus paredes y una hipoatenuación a nivel central. Este es otro paciente de 80 años con síntomas, con un cuadro, pues, de síntomas irritativos urinarios, que muestra una masa exofítica desde la cara anterior de la vejiga con una hipotenuación central. Aquí la vemos bien. Y calcificaciones, pues, como tal dentro de la masa uracal, que pueden ser ese neumónico que les había comentado. Entonces, hay muchos sistemas de clasificación en cuanto al carcinoma uracal, y han sido muy controversiales en el momento de su implementación, ya que pues no han podido tener unas validaciones formales. Pues el primero que intentó hacer como una estadificación fue Sheldon et al. En 1984, que luego pues fue reemplazado por la clasificación de Mayo Clinic y el sistema de clasificación de Ontario en 2006. Inicialmente Sheldon et al. No tenían pues en cuenta el desarrollo de malignidad en todo el tracto del uraco, y consideraba como tal la presencia de nódulos regionales como una metástasis distante. Sin embargo, pues, pues comparando la otra clasificación, los estudios de Mayo Clinic y de Ontario cuentan con muy pocos casos, y la ausencia pues como de una adecuada clasificación de definición como tal de una invasión local, en
no han permitido que se hayan o que puedan ser validadas. Eh, Como les decía, el pronóstico de de esta neoplasia termina siendo muy pobre, con una supervivencia de 5 años del 49%. La mayoría de la mortalidad se da por ese retraso en el diagnóstico, pues con el diagnóstico de estadios avanzados, una mortalidad mayor al 90% en casos pues, de metástasis. Y pues en cuanto al tratamiento se recomienda una resección quirúrgica curativa y neoadjuvancia de forma temprana para poder hacer una reducción. Aquí les traigo unos estudios que hablan pues como las características clínico-patológicas del pronóstico a largo plazo, del diagnóstico del adenocarcinoma, según pues como las distintas estadificaciones, tanto la de Mayo como la de Sheldon, y pues nos dicen que entre más avanzado sea el diagnóstico al momento, o el estadio al momento del diagnóstico, hay una menor tasa de sobrevida incluso posterior al tratamiento. Miren que las que tienen mayor porcentaje o eh, mayor esperanza de vida terminan siendo las clasificaciones 1 a 2, y la 4 termina siendo una caída importante pues en el momento de la incidencia. Este otro estudio también es el estudio de Mayo, que habla precisamente de lo mismo, de esa mortalidad aumentada en el momento de una estadificación mayor al momento inicial del diagnóstico. Entonces, en cuanto al manejo, hay una controversia muy importante en cuanto a si se debe hacer una resección quirúrgica o un tratamiento conservador, ya que pues no existen como protocolos como tal establecidos de manejo de estas entidades, y se recomienda o la mayoría de bibliografía que hay es como muy sugestiva de las recomendaciones de expertos. Eh, Anteriormente había mucha fuerza que se le daba a la resección profiláctica del uraco por la probabilidad de generar malignidad, pero este estudio, que fue el de los que les traje al inicio, Gleason et al., demostraron que el número necesario a tratar de los remanentes del uraco para prevenir un solo caso de adenocarcinoma era de 5.721 cirugías, lo que contradice pues como muchísima bibliografía con opiniones de expertos de que la resección profiláctica era como lo indicado. Se debe dar pues como, o lo que predomina como tal es el manejo conservador, eh, con seguimiento ecográfico, y en el caso de que se presente la infección, pues hacer una antibioticoterapia de amplio espectro. Ay, espérame que esto no quiere. Y hay muchos pues estudios al respecto. Les traigo, por ejemplo, este estudio que se publicó en el Journal of Pediatric Surgery en 2013. Es un estudio de una corte, es un estudio retrospectivo de una corte de pacientes diagnosticada con remanentes del uraco entre junio de 2006 y diciembre de 2010, eh, que querían pues evaluar ese manejo quirúrgico y no quirúrgico en los pacientes que les había diagnosticado una anomalía uracal. Este estudio ya se les había traído antes con el momento de las utilidades diagnósticas, pues que les había comentado que la ecografía era la mayor herramienta diagnóstica. En este caso, pues se los trae para mostrarles que los pacientes los dividieron como tal en 3 grupos. Unos pacientes como tal sintomáticos, otros asintomáticos, y otros que por la naturaleza del estudio retrospectivo pues no desconocían si presentaban síntomas o no. De esos pacientes asintomáticos se les dio un manejo observacional, un manejo conservador, y se evaluaba si se les repetía la imagen más o menos en un periodo de 8 meses. Se les repetía la imagen solamente primordialmente por tener una comorbilidad asociada que podría pues llegar a complicar el cuadro, como la persistencia pues de las infecciones. Y dentro de ellos encontraron que al realizar la imagen se encontraba una persistencia del remanente del uraco solamente en el 1%, que lo podemos ver aquí. Cuando ya hablamos de los pacientes sintomáticos,
habían dos opciones o dos variantes. Una y es que el 34% fueron llevados a una resección quirúrgica pues de forma inmediata después de hacerle como el diagnóstico y al otro 44% se les dio un manejo observacional. ¿Cierto? De estos solamente se les repitió la imagen a 11 pacientes, de los cuales el 3% de esos 11 pacientes tenían una persistencia del remanente ural después del manejo conservador pues, o de observación. Y el 17% de esos pacientes fueron llevados a cirugía perdón, el 17% de los pacientes que fueron llevados a cirugía tuvieron complicaciones postquirúrgicas. Con este análisis, pues ellos concluyen que es más seguro realizar un manejo observacional en los pacientes asintomáticos y que los pacientes asintomáticos o con hallazgos incidentales en el momento, pues, como de la imagen. Y en los sintomáticos hay que evaluar con pinzas, pues, prácticamente, si se les puede dar un manejo expectante, pues que el riesgo de complicaciones postquirúrgicas puede llegar a ser más alto. Este es otro estudio publicado en 2014 en el Journal of Pediatric Urology de 13 pacientes en el Hospital Infantil de San Cecilio en Granada, en España. Son pacientes, pues, o recurrieron los datos de pacientes que estuvieron en el hospital entre 2000 y 2011, en los cuales se planteaban que un manejo conservador con seguimiento exclusivamente ecográfico cada 6 meses por los siguientes 2 años posteriores al diagnóstico y una ecografía anual a los siguientes, perdón, en los siguientes 5 años posteriores, pues, al egreso. Dentro de ellos, 9 pacientes fueron sintomáticos. 3 de ellos tuvieron complicaciones con fístulas umbilicales y de esas fístulas, una fueron llevadas a resección quirúrgica. 2 pacientes tuvieron reinfección y tuvieron que ser llevados como tal a la resección quirúrgica por la fístula ural y el otro, perdón, 2 de esos pacientes tuvieron que ser llevados a la resección quirúrgica por la presencia de una fístula ural y el otro tuvo pues como una fístula bastante considerable en tamaño. 4 de esos 13 pacientes tuvieron diagnósticos incidentales y se les dio un manejo conservador. Y pues también observaron como tal en general una resolución espontánea en 8 de los pacientes y pues dentro de la corte en general, de los cuales 2 seguían en seguimiento al momento de la publicación del estudio. En la presencia, pues como tal de los quistes infectados, se les dio manejo médico con antibiótico-terapia. Sin embargo, pues hubo casos de reinfección en 2 de esos pacientes que fueron llevados pues a manejo quirúrgico y otros 3 presentaron un seguimiento exitoso con un cierre espontáneo. Nuevamente observaron pues que había una resolución espontánea entre los 16 a los 17 meses del diagnóstico. Y pues como tal vieron que las indicaciones de cirugía finalmente se redujeron como a la reinfección con el resto de pacientes que se les dio un manejo conservador que fue exitoso. Está otro estudio también monocéntrico, donde se comparaba, pues, no, monocéntrico retrospectivo, donde se comparaba el manejo por urología pediátrica versus por cirugía general en 143 pacientes que fueron diagnosticados con anomalías uracales entre 2016 y 2020. Me pareció pues como muy interesante que 74 de estos pacientes fueron manejados por urología con un manejo conservador y en el 66% de ellos, y los que recibieron manejo por cirugía general, el 84% recibieron un manejo quirúrgico, versus pues un 15% solamente de manejo conservador. Me pareció pues como muy interesante que ellos encontraron que los pacientes masculinos tratados por cirugía general tenían una probabilidad o un OR de 7.1 de mayor probabilidad de ser llevados a cirugía después como de un análisis, de realizar pues el análisis multivariable, pero pues encontraron que o sea, las razones por cuales había ese aumento en el riesgo era porque cirugía general manejaba pacientes más jóvenes y en los cuales el diagnóstico se hacía a nivel intraoperatorio, pues comparado con los pacientes que manejaba como tal urología. Entonces, dentro de los pilares del tratamiento de estos remanentes del uraco, van a haber dos de ellos. Uno es retirar como tal la pared del uraco y prevenir la reinfección. El tiempo quirúrgico va a ser
pues puede ser determinado como un único tiempo quirúrgico o un segundo tiempo quirúrgico con un manejo inicial con antibioterapia. La otra de las consideraciones pues, que hay que tener en, este momento, en el momento del manejo es que sí o sí estos pacientes van a requerir como una antibioticoterapia al momento pues, profiláctico antes de la cirugía debido al riesgo aumentado pues, de ISO, pues, de infección de sitio operatorio dirigido pues, como a los gérmenes más frecuentes. Y hay muchas pues, técnicas quirúrgicas que describen, pero pues, la mayoría van a ser pues, abordaje abierto comparado con el abordaje laparoscópico. Esto se me... Bueno, aquí atrás estaba el estudio, pues es un estudio japonés de 2019 en el Journal of Case Report, eh, que mostraba pacientes entre 2015 y 2019 que describen 6 pacientes con seno uracal y 2 pacientes con divertículo del uraco. Hicieron abordaje por técnica abierta y laparoscópica y pues también un abordaje con Fanestil. Dentro de ellos los senos uracales fueron realizados por vía abierta, con una incisión en semicírculo, para realizar una separación completa pues, de la base umbilical y una disección del uraco con el ombligo, para posteriormente hacer una incisión en la fascia sin llegar o sea, sin necesidad de llegar a ampliar la piel, con el fin de llegar hasta la vejiga, pues hasta el domo de la vejiga, para hacer una cistostomía parcial con un cierre primario. Todo eso para llegar a lograr una resección en bloque como tal, que pues se hace la separación del uraco y una porción pequeñita pues de la vejiga. El procedimiento laparoscópico se realiza pues o sea, hay muchas técnicas de laparoscopia, dentro de ellas hay una que es con monopuerto, con una incisión transumbilical, o algo pues, que hicieron en este estudio, con una liberación del ombligo frente al uraco, liberan la porción más proximal con el fin pues, de poder desprenderlo hacia la cavidad abdominal y posteriormente ingresan el laparoscopio por un monopuerto multipropósito, ingresan el laparoscopio y logran la resección completa del uraco con un electrocauterio, yéndose pues como por todo el trayecto hacia el domo vesical, para poder hacer una extracción, una decisión en bloque. Hicieron pues como una cistostomía también parcial y una rafia con endoloops, que previamente, una rafia con endoloops. Esto siempre pues con una previa insuflación de la vejiga con solución salina para mejorar la visualización. Y este mismo estudio en el abordaje con Fanestil lo reservaron solamente para los senos uracales, hacían una incisión en la piel, pero abrían la fascia a nivel longitudinal como una laparotomía, ponían pues como el separador y hacían una resección hacia el ombligo y hasta donde permitía pues el espécimen y continuaban con la decisión del domo vesical. Dependiendo pues como tal del tipo de anomalía y características del paciente, se podían definir pues manejar el abordaje. En pacientes pequeños se prefería el abordaje abierto por la menor distancia entre la vejiga y el ombligo, versus en pacientes más grandes que se les prefería la laparoscopia. Es otro estudio monocéntrico de 18 pacientes entre 2006 y 2008 que evaluaban la utilidad de la laparoscopia en el manejo de los remanentes del uraco. 8 de esos pacientes fueron llevados a laparoscopia con técnica de 3 trocares, colocando pues, el laparoscopio a nivel periumbilical, eh, y pues los puertos de trabajo, formando pues como una triangulación, para poder llevar a hacer una disección del remanente del uraco, aislándolo en conjunto con el ligamento umbilical, preservando el anillo umbilical, y continuaban con la disección a través del peritoneo para confirmar pues que no hubiera comunicación. En 2 casos se realizó una cistostomía parcial con una doble rafia al momento del cierre. Este es lo que les hablaba pues del monopuerto, que hablaban o que decían, también asistidos pues por una cistoscopía. Hay un estudio, pues les traigo también este estudio, de una serie de casos donde revisaron 28 expedientes médicos de pacientes con trastornos umbilicales entre 2013 y 2017.
que encontraron pues como que la mayoría de estos pacientes fueron diagnosticados a través de imagen, de tomografía o ecografía, y 8 de estos pacientes recibieron una excisión extraperitoneal transumbilical de los remanentes del uraco. Ellos finalmente proponen como un algoritmo diagnóstico para poder definir si hacer o no una resección quirúrgica, y es que si encontraron un paciente con anormalidades umbilicales, se les hacía la ecografía. Si encontraban el remanente del uraco, definían si tenía infección, definían si estaba obsedado, hacían el drenaje y manejo con antibiótico terapia, y un segundo tiempo quirúrgico hacían la resección. Si no tenía infección, manejaban con observación y repetían pues como la ecografía. Si en la ecografía había una resolución de los síntomas y una resolución del remanente del uraco, se dejaba simplemente con observación con ecografía. Si sospechaban alguna otra complicación, se realizaba una tomografía o una resonancia y se llevaba directamente a cirugía de confirmarse esa complicación. Y si la infección terminaba siendo algo persistente con sintomática, se llevaba también a una resección quirúrgica. El pronóstico postoperatorio termina siendo muy bueno en estos pacientes. Sin embargo, pues hay unas tasas muy altas de complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico y como tal de infección de sitio operatorio. Normalmente hay una involución espontánea de la lesión que puede prevenir o puede salvar a que los pacientes se vayan a un procedimiento quirúrgico, y como tal la infección recurrente puede ser uno de los criterios para llevar eh, a una resección quirúrgica. Dentro de las conclusiones pues que les quería traer para finalizar, es que el manejo pues de los hallazgos incidentales en estos pacientes con remanentes del uraco va a terminar siendo algo que es muy controversial y que falta pues como mucha evidencia para establecer protocolos adecuados. Eso sí, que todo paciente con drenaje umbilical, de drenaje umbilical y una masa preumbilical, debemos sospechar una anomalía del uraco, que la herramienta diagnóstica principal o de primera línea va a ser esa ecografía, y a partir de ahí vamos a realizar una imagen posterior si no es concluyente la ecografía inicial, y que las indicaciones pues, para el manejo quirúrgico van a ser casos de infecciones persistentes, la presencia de neoplasias o si encontramos pues, el hallazgo de forma intraoperatoria. Muchísimas gracias. No sé si tengan dudas, preguntas. Buenos días, doctor Felipe. Bueno, de todas maneras es un seminario que se hizo un poco extenso, entonces voy a tratar de hacer las preguntas y los comentarios de forma rápida. Primero, es un seminario con un adecuado contenido. Está bien como la parte de la revisión de la literatura y los artículos que nos trajiste para un tema que de pronto uno no esperaría como encontrar algo que fuera tan extenso. Creo que el contenido fue bien. Muchas cosas para mejorar en la presentación. Primero, la forma de hacer la dicción y la forma como se hace la presentación. A veces era como un poco de monotonía, con muchas muletillas e incluso dio la impresión en algún momento como que hubieras bostezado, pues que eso en una presentación en un público no estaría bien. Mejorar mucho lo de las muletillas porque eran constantes pues y muy persistentes. Algunas de las diapositivas estaban con una referenciación que no era la adecuada, otras muchas sí lo hiciste muy bien. Y bueno, y respecto al contenido, yo tenía varias preguntas, pero finalmente, pues como digo, por áreas del tiempo, quisiera resumirlas en dos dudas que tuve durante la presentación. Una, cuando hablabas de las malformaciones adquiridas del uraco, que nos expliques cuáles son las malformaciones adquiridas del uraco. Y la otra, en una de las malformaciones, hablaba que la vía del parto se tenía que considerar por cesárea por el hecho de tener un diagnóstico prenatal de una malformación congénita del uraco. Entonces, ¿como qué evidencia hay o qué nos puedes ampliar de esto? Sí, profe. En cuanto a las malformaciones pues, adquiridas del uraco, normalmente pues es que se considera que el uraco persistente termina siendo pues como la única malformación que es netamente congénita.
Y en el resto de las anomalías pueden ser tanto congénitas como adquiridas, secundarias pues a un proceso infeccioso o inflamatorio. Es por eso como la parte de adquiridas. Y en cuanto al diagnóstico prenatal del, del huraco persistente, profe, pues lo que había encontrado era en ese artículo inicial, eh, en este artículo, profe, inicial que pues mencionaba como el momento de la elección de la vía del parto, pero pues no encontré como mayor bibliografía que profundizara en ese tema. Listo, muchísimas gracias. No sé si tengan otras preguntas o apreciaciones. Listo, vale, Hola muchas doctor, gracias. ¿cómo Ah, está? profe. ¿Se Bien, ¿y escucha usted, bien? profe? Sí, señor. Sí, profe, le escucho. Bien, bueno, yo quería, bueno, primero, un primer comentario. Obviamente, encontrar un huraco asintomático sí puede ser un. No sé si el profe Chams iba a hacer algún comentario, si solo yo perdí como lo que estaba diciendo. Hola, ahí se oye. Sí, profe, ahí Sí, sí. profe. Bueno, no, lo que yo quería decir era simplemente para ser muy puntual. Normalmente cuando los niños comienzan a hacer infecciones urinarias y se documenta por ecografía y por cisurretrografía miccional un divertículo uracal o un uraco permeable, pues obviamente, en mi opinión, el manejo debe ser quirúrgico. Normalmente se pueden abscedar, pueden dar incluso procesos inflamatorios abdominales secundarios también a la abscedación. Realmente es un procedimiento poco mórbido. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer una resección de todo el trayecto uracal, no parcial. Uno de los errores que se puede cometer es cuando se hace una resección parcial y la recomendación en la literatura es hacer la resección de todo el remanente. Y el último comentario, en los niños chiquitos, en los bebés, se puede hacer por vía umbilical, porque recuerden que la vejiga es extrapélvica
y llega muy alta en la pared abdominal anterior. En los niños más grandes o en los adolescentes, el abordaje laparoscópico yo creo que es la primera opción. Entonces quería hacer como ese comentario. Y en algunas ocasiones en los divertículos, pues también se puede hacer la rafia de la vejiga por laparoscopio y dejar una sonda vesical. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.